El tema que nos compete hoy día es los acabados para la construcción y sobre lo que corresponde a los enchapes, ¿ya? Aquí hay que hacer alguna acotación para tratar de entrar en contexto de lo que vamos a desarrollar, ¿no? En obra, generalmente, esta parte de acabados, que es bastante tediosa y que toma tiempo, se suele tercerizar. Cuando yo hablo de tercerización, me estoy refiriendo a la subcontratación de otro equipo de trabajadores que se encargaría de desarrollar este tipo de trabajos. Estos trabajadores son especialistas, conocen el oficio, por lo tanto sus rendimientos son mucho más altos. Este tipo de trabajadores no tiene un horario, tal como sería si yo hiciese el trabajo con mi propio equipo, con mis trabajadores que están en planilla. Es decir, yo puedo atacar otros frentes y dar opción a este subcontratista a que me avance este trabajo. Esa es una estrategia. Y así como puedo subcontratar el tema de enchapes, puedo subcontratar el tema de pintura, puedo subcontratar el tema de la actividad o la partida de vidrios, etc., ¿no? Lo que el ingeniero en campo tiene que tener muy claro es cómo yo abro ese frente de trabajo o cuándo doy inicio a ese frente de trabajo. Yo no puedo subcontratar a un tercero cuando solamente tengo un ambiente o dos ambientes por colocar, ya que estos señores esto lo podrían hacer de repente en horas, no sé, traen 10 trabajadores y en 2 horas, 3 horas está acabado. Entonces, al subcontratista, lógicamente lo que le va a interesar es qué cantidad de trabajo hay y el tiempo lo pongo yo. Y si el contratista logra tener una mayor producción, bueno, bien, ¿no? Entonces ellos terminan. Se habla de un contrato o un subcontrato por una cantidad determinada y un plazo. Se paga a destajo, es decir, por avance, ¿no? El acuerdo del pago puede ser diario, puede ser semanal, de acuerdo a las condiciones que se establezcan antes de empezar a trabajar. El inconveniente es que, de ser ese el caso y de tomar esta decisión, nosotros tenemos que supervisar a estos señores para que hagan las cosas bien, porque por mucho correr puede resultar de que el trabajo resulte mal. Y al final, el contratista es el responsable de todo lo que ocurre. Y si hay un reclamo de acá a 1 año, 2 años, ¿no? Esto sería responsabilidad del contratista y no tendríamos opción de decir, es que yo lo subcontraté y el señor que hizo el trabajo lo hizo mal. Eso no es mi problema. Tú me arreglas el asunto. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Es justamente que ustedes reconozcan la importancia del acabado mediante estos enchapes y cuáles son los tipos diversos de enchapes que existen y cuáles serían el proceso constructivo. Nos vamos a basar eh, de manera más profunda, si se quiere, a el enchape en cerámicos, que hoy por hoy es el más utilizado por la diversidad que tiene, el mercado es muy cotizado en el tema de estos tipos de acabados, ¿no? ¿Por qué? Porque la industria de la fabricación de estos materiales ha cubierto, si se quiere, por sus diferentes características de necesidad por el uso que se le da a diferentes tipos de opciones en cuanto a
colores, formas, etcétera, ¿no? Bien. Vamos a tratar de mostrar y hacer una diferencia entre los distintos materiales de enchapes, como el de piedras naturales, artificiales, cerámicos, el de acabado, el enchape en madera, ¿no? Los vitrificados, los plastificados y los materiales metálicos, ¿no? El estudio de las características generales de los diferentes tipos de materiales, haciendo énfasis en los materiales que se explotan aquí en la región, y como ya lo dije, es el cerámico el más empleado, para definir sus ventajas y problemas frente al uso como material de enchape, ¿no? Detectar los aspectos que permitan optimizar las condiciones referentes a los factores humanos en el ámbito proyectual. ¿Esto qué quiere decir? De que lo que pretendemos es que en el horizonte de vida de esta edificación, esto pueda tener un mejor aprovechamiento por su durabilidad, por sus condiciones, etcétera, ¿no? Por el uso, por la parte de operación, ¿no? Sabemos que todo proyecto tiene un ciclo de vida, tiene un inicio y un fin. En la etapa de estudios, que es la preinversión, ahí definimos los pros y los contras sobre el proyecto. En la etapa del expediente técnico, determinamos justamente el proyecto en sí, es decir, ya son los planos definitivos, ahí se determina qué tipo de materiales van a utilizar, y tenemos una última fase o etapa, que es la etapa de post-inversión, después de que terminamos de ejecutar la obra y empieza el uso y la puesta en marcha o la puesta en servicio del edificio. Entonces, este tipo de acabados, o la elección de los acabados, justamente está siendo analizada y pensada en ese futuro de duración del proyecto, ¿no? En el caso de edificaciones, tienen un tiempo de vida útil, ¿no? No sé si escucharon la noticia hace poco de este edificio que se derrumbó en la Florida, ¿no? En los Estados Unidos, que ha sido noticia a nivel mundial, ¿no? Y donde era un edificio frente a la costa de la Florida. Y recuerden ustedes la vez que hemos visto nuestro tema y les presenté unas fotos de una casa que justamente estaba a unos 50 o 100 metros de la orilla del mar, ¿no? Cómo la brisa, ¿no?, genera un deterioro, un daño a la estructura. Y este edificio, bueno, ya creo que habían detectado, estaban en plena refacción, por los comentarios que han hecho los ingenieros que han ido a verificar este tipo de trabajo. Han estado analizando y habían, me parece, sobrecargado por hacer las refacciones la azotea, es decir, el techo de este edificio, no sé si tenía 14, 15 pisos. Y esa sobrecarga lo que ha hecho es que el primer piso cera, o sea, las columnas estarían bastante ya deterioradas, el acero de refuerzo de repente ya se había disminuido en cuanto a su sección, y eso ha hecho de que genere un impacto sobre el segundo y un impacto sobre el yendo desde arriba. Pienso que esa podría ser una explicación. Habría que leer un poco más e informarnos, ¿no?, para dar una opinión más precisa. Pero a lo que vamos, ¿no? Ese es el horizonte de vida de nuestro proyecto. Entonces la decisión en cuanto al tipo de acabados que nosotros queremos darle tiene que estar muy clara y concreta, ¿no? De decir, bueno, oye, vamos a gastar esto más, pero la idea y el propósito es que la duración de este edificio sea mucho más. Entonces,
El hacer un enchape va a proteger, sí. ¿Cuánto más? ¿Qué tipo de protecciones son las que tenemos? ¿No? Porque yo tengo el concreto, después tengo el revestimiento y después tengo el enchape, es decir, estoy asegurándome de que esté mucho mejor protegido mi elemento estructural. Pero es caro, sí, es caro, pero al final no nos va a pasar lo que les ha pasado a estos señores. Ahora, una edificación, en el caso del ejemplo que yo presenté en una clase anterior, esas fotografías, ¿no? Les hablaba que ese edificio era del año 80. ¿No? Del año 80 al año 2020 son 40 años. Miren el periodo de tiempo y cómo se ha deteriorado. Lógicamente ahí hay un aspecto que debemos tomar en cuenta. Ese edificio que yo mostré en esa foto hace mucho tiempo que no tiene ningún tipo de mantenimiento. Que quiero recalcar, que quiero resaltar es qué importante es el mantenimiento que debemos darle a las edificaciones. Las refacciones, las reparaciones, ¿no? Y de eso, ¿quién se encarga? ¿El contratista? No, eso ya es responsabilidad de los propietarios, que son los que habitan y que viven en esa edificación. Y que definitivamente a través del tiempo siempre existen pues estos deterioros. Nada es eterno. Hay que cambiar grifería, hay que refaccionar a veces algún tipo de tubería que ha sido dañada y que ya está presentando humedad, pues hay que picar, ¿no? Punto importante para definir. Ahora, todos los acabados necesitan de mantenimiento. Todos los acabados o todos los edificios requieren un mantenimiento. En el caso de la madera, la aplicación permanente quizás de capas, de barniz o de lacas especiales para preservar, proteger la madera de ataques, en el caso de microorganismos, de termitas, bacterias, etcétera, ¿no? En el caso de los muros, las pinturas son fundamentales para sellar. Entonces, hay, hay. Y ese mantenimiento también tiene un costo, ¿ya? Ese mantenimiento también tiene un costo, ¿no? Y el cliente tiene que saber, ¿no? Cuánto va a ser ese costo. Acuérdense cuando hablábamos de los sobrecimientos. El hacer un sobrecimiento de una resistencia mucho mayor hace de que el concreto me cueste un poquito más. El tener un poco más de cemento hace de que este concreto sea mucho más impermeable y por lo tanto el problema de fluorescencia se disminuye por efecto de que la humedad no va a penetrar con la facilidad que lo haría en un concreto 140 o un concreto 100, si es que es lo que estamos colocando como sobrecimiento. ¿Quién toma la decisión? ¿Yo como residente? ¿Yo regalo como empresario? ¿O el cliente? Y el cliente tendría que ser consciente y decir, bueno, mira, esto es lo que puede ocurrir, te hago esta recomendación para que tú te evites un mantenimiento todos los años de tratar de pintar lo que por humedad va a ocurrir siempre, o, bueno, estás dispuesto a gastar pues todos los años en repintar toda la parte inferior de tu edificio. No, prefiero gastar, ponle 2, 3, 4, 5, 10 bolsas más de cemento, la cosa es que yo me evite ese problema. Okay. Bueno, la definición creo que es evidente. Los enchapes son recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes elementos constructivos, ¿no? Dentro de lo que conforma una edificación. Dependerá del ambiente y de lo que en la arquitectura se haya decidido. Están los pisos, están los muros, están escaleras y cualquier otro tipo de elemento que podría ser enchapado, ¿no?
con el objetivo de darle durabilidad. Nuevamente hablamos del tema de durabilidad. Resistencia, estética, que es la parte visual, ¿no?, del acabado. Después, estos pueden construir de diferentes materiales, como ya vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí estamos viendo algunos diferentes tipos de enchapes. En el caso de cerámicos, la, la presentación que tiene lo que el propietario escogido para este tipo de enchape. Fíjense atrás, algo de lo que vamos a ver más adelante, este acanalado que es el pegamento que se emplea. Acá estamos viendo otro tipo de enchape, ¿no?, a este muro. A estos hay diferentes eh, presentaciones o variedades. Son como planchas de triple, de 4 milímetros delgadas, ¿no? Hay en acabado ispingo, en acabado cedro, en acabado caoba, ¿no? Y a eso se le llama carapacho. Bueno, generalmente es el nombre que se utiliza como eh, el enchape en madera. Vamos a colocar el carapacho, ¿no? Pero me parece que el carapacho es otro tipo de presentación de estas láminas, ¿no? Pero en el medio se le conoce con este nombre, ¿no? Y el metálico, que probablemente por las características de seguridad, de resistencia, de darle mayor rigidez, podría estar siendo utilizado también de esta forma. Cada uno de estos que estamos presentando en estas imágenes, ¿no?, tiene un mantenimiento distinto, ¿no? En el caso de este metal se va a oxidar, por lo tanto requiere cada cierto tiempo hacer un pulido, ¿no?, un arenado probablemente, una aplicación de anticorrosivo y una aplicación posteriormente de la capa final de pintura que podría ser el esmalte, ¿no? Esto igual va a tener que limpiarse, aplicarse algún tipo de laca o barniz, y esa es parte del mantenimiento. Igual, acá de repente solamente un trapo húmedo, con eso esto va a quedar limpio, ¿no? Probablemente las fraguas sean las que haya que utilizar algún tipo de solvente, porque es donde se impregna más la grasa en el caso de cocinas, pero eso con una solución de ácido muriático rebajado podría quedar totalmente limpio, ¿no? Entonces, cada uno tiene un mantenimiento diferente, ¿no? En el caso de la piedra, que mayor mantenimiento no tiene, porque lo que uno pretende es que la piedra se vea natural, ¿no? Quizás limpieza, agua, y con eso queda, ¿no? Un cepillo con agua, inclusive sin utilizar ningún tipo de detergente, y ese es el mantenimiento que le damos, ¿no? En el caso del vinílico, igual, que fíjense, es decorativo, tiene diferentes formas. En el caso del mármol, que es otro tipo de roca que tiene acá abajo. ¿Hasta ahí todos bien, señores? Con las explicaciones que estamos dando, por favor. Sí, ingeniero, todo bien. Ok, sigamos entonces. Vamos a hablar un poquito de los cerámicos, que como dije es quizás el material de mayor aplicación y sobre el cual deberemos tener un poco más de cuidado, ya que la gran cantidad de obras o la gran mayoría de obras que se llevan a cabo acá en Perú, en nuestra ciudad, están empleándose este tipo de material. Porque ya la industrialización y la producción masiva de estos materiales han hecho de que estos bajen y han desplazado a muchos otros materiales, como son el caso de las losetas, ¿no?, de las que habíamos hablado en una clase anterior, ¿no? Y también han desplazado al tema del terrazo, por decir, porque ya el porcelanato
tiene unas dimensiones mucho más grandes y creo que puede reemplazar, y ya lo ha hecho con el acabado del terrazo, ¿no? Lo que eran losetas, lo que eran terrazos, estamos hablando de hace unos 50 años atrás, sí era algo utilizado, ¿no? Bien. El cerámico tiene características distintas y diferentes, aparte de las que ya creo que hemos mencionado. Me imagino que en tecnología de materiales ustedes también han visto un poco de este tema, entonces lo pasamos. Lo que sí podríamos resaltar un poco en esta diapositiva, que el de pared y el de pisos varían en cuanto a su resistencia a la fricción, ¿no? Uno tiene una resistencia de 150 kilos por centímetro cuadrado, que realmente resulta una resistencia considerable, y el de piso hasta 180 kilos, ¿no? El secreto y el truco de que un cerámico esté bien aplicado, ¿no?, en su proceso constructivo y que no se vaya a resquebrajar, lo que habíamos hablado en piso, ¿no? El tema de juntas, ¿no? Las juntas de borde, ¿no?, donde van los falsos pisos para que tengan ese juego, ¿no? Y si las áreas o las superficies son muy grandes, tener juntas intermedias, ¿no?, que separen, y eso evitaría de que los cerámicos y que el piso se vaya a rajar o a romper o a fracturar o a agrietar, ¿no? Otra condición es la absorción, y en eso vamos a hacer un poquito de hincapié sobre el tema de la absorción. Esta arcilla es muy fina, es distinta a la de un ladrillo, y por ser una arcilla bastante fina y conformada mediante equipos industrializados, bueno, la penetración de la humedad pues se hace mucho más lenta. No es que no vaya a entrar humedad, sí va a entrar, pero demora mucho más. Ahora, la cara vitrificada, ¿no?, que es la que vamos a ver acá, esta cara expuesta, es lo que le da al material la impermeabilización, ¿no? ¿No? Se impermeabiliza, ¿no? Y esta es la cara conocida como la cara de arcilla o bizcocho, ¿no?, que tiene una textura que permite mejorar la adherencia. Ustedes están viendo acá como unos rombos, ¿no?, con una cocada, que es donde va a generar esta adhesión. Hay diferentes tipos y dimensiones, como vemos en la diapositiva, ¿no? Y también vamos a ver que en cuanto a la colocación, se utilizan diferentes tipos de separaciones, ¿no? Okay. Otra cuestión importante que tenemos que dar a conocer es sobre que es un material industrial, por lo tanto, esto se fabrica en plantas donde la producción tiene lotes, ¿no?, en cuanto a colores, en cuanto a los acabados, y es algo de lo que se tiene que tomar en consideración por parte del residente de obra, en coordinación con su proveedor. El proveedor tiene que, en este aspecto, mostrar todas las características de su material, ¿no? La tonalidad es que de un lote a otro lote hay una variación en los colores. Entonces, lo que al ingeniero de campo, de obras, le interesa es que todo esté uniforme. Entonces, veamos que la tonalidad sea la misma. De repente, por ambientes, puede haber una variación de un tono a otro, sí, pero entre esta habitación y la otra, ¿quién se va a dar cuenta? Pero yo no podría poner en este mismo ambiente dos tonos diferentes, porque sí va a saltar, se va a notar. Igual en los muros. Entonces, establezcamos nuestros pedidos, nuestros requerimientos en función a esta tonalidad, que está especificada en el producto propio, ¿no?
si no tienen todo igualito, porque, claro, cuando la fábrica distribuye, pues lo distribuye a diferentes tiendas, ¿no? Entonces, vayamos al distribuidor, al mayoritario, para que él pueda tener esa cantidad o volumen de material, ¿no? De tal manera que tomen el mejor. O si no, decirle, bueno, ¿sabes qué? Dame todo en creta salmón, que es lo que yo necesito, pero me das 20 cajas, que es lo que necesito para cada ambiente, ¿no? Puede variarme el tono del creta salmón, pero, por decir, para el pasadizo no le puedo poner, todo el pasadizo tiene que ser igual. Ya, ahí me van a entrar 20 cajas. Pero en cada aula va a haber una diferencia. Entonces yo, en el ingreso de la puerta, pongo a una diferencia, que puede ser mínima, pero sí estoy definiendo ambientes continuos. Todo el pasadizo, donde tengo 4 aulas, imagínense nuestra universidad, todo ese pasadizo, un creta salmón, tonalidad 5, como se muestra acá. En el aula, en la primera aula, le pongo un creta salmón, tonalidad 4, porque no teníamos todo. Va a haber una variación, pero yo entro al ambiente y lo veo todo igual, ¿no? A eso es lo que hay que tener cuidado en obra, ¿no? Cuando ya estamos haciendo, y pedirle al ingeniero o al asistente que tengamos a cargo que se verifique en almacén el ingreso de ese material, ¿ya? Y lo otro es el formato, ¿no? El formato que tiene que ver con las dimensiones que tiene. Hemos hablado de la variabilidad de las unidades de ladrillo. Y por eso una de las caras, y hay ladrillo tipo 1, tipo 2, tipo 3 y el tipo 5, cuya variabilidad, dependiendo de la dimensión, si es eh, mayor a 15, si es mayor a 24 o mayor a 10 o hasta 10 creo que decía, hay 2, 3 milímetros o porcentualmente está en el caso del ladrillo. Acá igual, todo esto es material de cocción, por lo tanto, vamos a ver que, por decir, para este tipo de material de 40 por 40 centímetros, que es una pieza, ¿no?, que yo podría escoger para un enchape en cerámico, tengo desde la F1, formato 1, hasta el formato 4. El formato 1, fíjense, la dimensión en milímetros es 1.10 a 3, o sea, la variación son de 3 líneas entre cerámico y cerámico. Eso es lo que el que coloca tiene que ir viendo, ¿no? De tal manera que puedo ubicar y seleccionar. En una misma caja puede haber uno que me toque de 401, otro que me toque 402, entonces yo tengo que ir ubicando, ¿no? Pero fíjense el F4, que sería quizás el que tiene mayor variación. Estamos hablando de 8 líneas, ¿no?, 8 milímetros a 10 milímetros, tomando solamente el entero, ¿no? Entonces, 10 milímetros ya estamos hablando de un centímetro, ¿se dan cuenta? Entonces, acá hay mucho más trabajo por parte de los operarios. Esto me cuesta mucho más caro que este de acá, ¿no? Por lo tanto, ¿qué decidimos en campo? Vamos a tener, escogiendo los cerámicos, ¿por qué no avanza? Es que tengo que escoger mi ingeniero. Usted me ha traído este material que tiene ese formato 4 y usted qué quiere, que lo ponga así a la mano, no, el trabajo no va a salir bien. Entonces tengo que estar midiendo, probando y eso me está tomando tiempo. No, si yo te he traído esto y todavía estás trabajando con una separación de 5 milímetros, compadre, no te pases, pues, puedo exigir, ¿no? Entonces hay que ver ese aspecto en obra, ¿no?
Bueno, acá hay una presentación donde la vamos a pasar rápidamente. Acá están las diversas, tenemos varias fábricas, está entrando bastante cerámico de Brasil, ¿no? También está llegando el cerámico chino, ¿no? Y en el tema del cerámico nacional, creo que Celima es la fábrica de mayor industria acá en el tema cerámico, ¿no? Y acá vemos estas presentaciones, tonalidades en pisos de cerámica, y estos son los pisos de porcelanato. Otro de los aspectos que ya también se les había mencionado cuando vimos pisos era sobre el uso que se le va a dar, de acuerdo al tránsito que va a tener los pisos, ¿no? Este cuadro me permite un poquito ver qué cosas, cómo para ciertos tipos de ambientes yo puedo utilizar esta denominación, ¿no? GU2, por el uso, ¿no? En salas residenciales, en mi sala de mi casa, de repente pues tenemos unos invitados muy de vez en cuando, entonces mayor desgaste no hay, ¿no? Y fíjense, es importante el tema de, ¿no? Se camina con calzado normal, es decir, unas zapatillas, ¿no? No hay unas chanclas. Y ambientes interiores sin acceso directo desde el exterior, otra de las condiciones, ¿no? Para poder elegir. Entonces, salas residenciales, dormitorios. O sea, qué importante resulta este piso que ponemos a la entrada de la casa, ¿no? Para que la gente se limpie los pies, ¿no? Y no entren con tierra, porque esa tierra lo que va a hacer es va a generar un desgaste, una abrasión en esos pisos, ¿no? En el caso del tránsito medio, tránsito intenso y tránsito súper intenso, en hospitales, áreas públicas, aeropuertos, donde concurre mucha gente todos los días, y no hablamos pues de 10 personas, son 100, 200, 500, 1000 personas. ¿Cuántos vuelos entran? Es igual cuando nosotros determinamos para el diseño de los pavimentos, ¿no? De las vías urbanas. Medimos el tránsito medio, ¿no? ¿Qué cantidad de vehículos pesados y livianos pues tenemos que ir a medir, ¿no? Para según eso poder diseñar esa estructura de ese pavimento. Igual, entonces el arquitecto, los proyectistas tienen que tener muy claro esto, ¿no? Y el ingeniero que construye también tiene que tener muy claro esto, ¿no? Porque si es que no pone, por decir, un cerámico que tenga estas características en un colegio y le pone este de acá, ya saben el final que va a ocurrir. Entonces, tanto el que proyecta como el que diseña o el que supervisa tiene que tener en cuenta las características del cerámico para poder comprar y colocar, ¿no? Y eso también podría ser motivo de una observación, ¿no? Al proyecto, ¿no? Es decir, en el piso del corredor del hospital, según las características de las especificaciones técnicas dadas por el proyectista, está considerando un cerámico de tránsito medio, lo cual es equivocado o está errado, porque ahí lo que tenemos que colocar es un cerámico para un tránsito intenso o súper intenso. Ok. ¿Hay una diferencia en el precio? Sí. Hay que reconocer entonces, hay que generar un adicional por esta observación hecha por el constructor, donde nos está haciendo caer en cuenta de que hay un error ahí. Proyectista, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 me he equivocado, me confundí. Ok. ¿Se acepta el cambio? Sí, lo sé. Y acá vemos que en todas las cajas, esta imagen, esto es lo que
sacamos de un celima, este es el símbolo del celima, pero lo que me interesa resaltar es la nomenclatura que está detallándose, ¿no? Báltico plus azul es el tono, la color, lo que es el, el, la superficie vitrificada, tiene esta característica, señala el tráfico intenso, está especificado, la tonalidad es la 0,1 y el calibre es el 0, ¿no? Para poder desarrollar. Calibre o formato es lo mismo. ¿Ya? Bueno, entonces, tener muy presente de que cuando ingrese material a nuestros almacenes, nosotros checamos esto. Y si hay algo que no está de acuerdo o que no está dentro del tono, le devolvemos. Pero es inmediatamente, ¿no? Porque hay que ser muy claros en nuestro requerimiento y hacer la indicación, queremos de tal formato y queremos que todo sea del mismo tono. En otros casos le llaman lote. Okay. Bueno, sobre porcelanato, mayor cosa no voy a hablar porque eso ya lo habíamos tratado en la clase pasada. Sin embargo, este es un material de mucha mejor presentación, acabado y mucho más caro, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre el cerámico y el porcelanato por el costo, por la presentación, por la duración de estos tiempos, ¿no? Acá hay unos ejemplos que se están colocando de los enchapes en porcelanato. Esto lo define y lo decide el cliente, no el residente de la obra. A menos que ya esté especificado en el plano y el propietario ya tuvo esta conversación con el arquitecto y ya se acordó y está en la especificación técnica y está detallado en un cuadro de acabados que está en los planos de arquitectura. Entonces, ¿qué tendríamos que preguntar? No hay nada que preguntar, todo está clarísimo, ¿no? Pero muchas veces no se llega a ese nivel de precisión, ¿no? Sobre todo en instituciones públicas, ¿no? Entonces ahí sí hay que definir. En el tema privado yo creo que sí va a haber esa posibilidad. ¿Hasta ahí todo bien, señores, alumnos? ¿Se está escuchando bien? Ingeniero. Ok. Ingeniero. Sí, adelante. Una consultita. En las diapositivas anteriores había indicado que la resistencia a flexión, esa resistencia, por ejemplo, de acuerdo al tipo de tránsito, ¿cómo influiría? Porque había indicado que la resistencia a flexión en paredes es 150 y en los pisos 180. Pero también, de acuerdo al uso del tipo de tránsito, ¿esas resistencias son Pero permanentes hablaba o de varían de acuerdo al tipo de tránsito? resistencia a la flexión. No me acuerdo. Seguramente estamos ensayando ese material, ¿no? Exactamente. Ahora, la resistencia de todo el piso o pavimento se fundamenta, como ya lo hemos dicho en clases anteriores, en la estructura de ese pavimento, ¿no? Que es la base. Y a veces hemos dicho, esa base tiene que ser de préstamo porque resulta siendo la subrasante o el terreno de conformación, hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. Lo que pretendemos es que toda esa estructura de pavimento y donde lo último que vamos a colocar es el cerámico, sea lo que soporte la carga de trabajo que va a tener ese piso, en el caso de piso, ¿no? No voy mucho al tema de los muros. Los muros van a trabajar en el caso de que hay un sismo y que estos muros, estos elementos tengan deformación. Entonces, especifican que esa resistencia a la flexión, ¿no? ¿Y cómo se mide la flexión? Tengo dos puntos de apoyo y yo empiezo a generar una carga, ¿no? Las pruebas se harán sobre muestras de cerámico con ciertas características y dimensiones. No lo tengo muy claro, ¿no? Pero pienso que por ahí va el punto, ¿no?
No sé si respondió a tu pregunta con esta explicación. Sí, gracias, ingeniero. Listo. Otro de los aspectos a considerar, ya una vez escogido el cerámico por su resistencia, por el tipo de tránsito que va a tener, lo que vamos a ver es qué otros tipos de materiales vamos a requerir para hacer este trabajo, ¿no? Los separadores, que son elementos o materiales que para nuestro país resultan realmente nuevos, de repente unos 20, 25 años, a partir del año 2000. Anteriormente lo que se utilizaba para este tipo de uniformidad en las separaciones, sobre todo en las juntas horizontales, era cordel, ¿no? Me acuerdo haber visto a los maestros con un ovillo de cordel así y empezaban a colocar la primera hilada y sobre el cordel la sentaban. Es decir, que toda esa separación era uniforme por el cordel, ¿no? Cordel podía tener pues 3 milímetros, ¿no? 3 a 4 milímetros, a veces hay. Pero la junta vertical, eso sí tenía que ser ojímetro, ¿no? Tenían que tener el operario una vista y teníamos que ir checando eso, ¿no? Para eso estaban los niveles de mano, para verificar esto y que esté recto, ¿no? Pero después este tipo de material, estas crucetitas, que son de plástico, ayudaron bastante en el trabajo del asentado y la colocación de estos enchapes, ¿no? Entonces, hay de diferentes tipos, tipo cruz, la de tipo T y las de tipo B, ¿no? Para diferentes colocaciones. Fíjense, este cuadro creo que es ilustrativo. El espesor de la cruceta está en función de las dimensiones de la pieza que vamos a colocar, en el caso de cerámicos de 50 por 50, que son bastante grandes, ¿no? Colocar una separación mínima, pequeñita, resulta ridículo, ¿no? Lo que queremos de repente dentro del acabado es resaltar las cuadrículas del piso, ¿no? Entonces, fíjense, para eso la separación es de 10 milímetros, es decir, estamos hablando de 1 centímetro, lo cual va a dar pues un acabado que pueda ser proporcionado, ¿no? Igual, para un cerámico de 20 por 20, que también está un cuadrado, ¿no? La junta, no le voy a poner una junta pues, de 1 centímetro, ¿no? Resulta siendo desproporcionado. Entonces, una junta de 2 milímetros creo que es algo razonable. Eso tenemos que definirlo, a menos que también hasta eso, ese nivel de detalle tenga nuestro proyecto, ¿no? De manera que sea consultado a la supervisión, al propietario, pero el fabricante recomienda esto. Entonces nos podemos basar en la recomendación de los fabricantes porque seguramente se han hecho ensayos, ¿no? Con este tipo de materiales. La cantidad de crucetas por metro cuadrado, en el caso de estas, estamos hablando de 4 unidades, 7 unidades, y fíjense, son 25 unidades las que requiere esta dimensión de 20 por 20, ¿no? Claro, es que me imagino que son los vértices donde hay que colocar en cada una de estos vértices donde se encuentran los cerámicos, una de estas crucetitas, ¿no? Entonces, eso es lo que marca la diferencia. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hablar del pegamento, que ya creo que lo habíamos tocado. Son pegamentos producidos, son cementantes de mayor potencia, fuerza, si se quiera, que el cemento común y corriente, pero que en el caso de nuestros cerámicos también podrían ser asentados de manera convencional con una pasta de cemento o con una mezcla de mortero, ¿no? De arena fina y cemento en proporción 1:1, ¿no? De tal forma de que nosotros tengamos una adherencia consistente. La única condición
que se les pide es de que en el caso de utilizar cementos, ¿no?, el cerámico tenga que remojar como mínimo 12 horas. Es decir, yo hoy día sumerjo en un cilindro, ¿no?, y toda la noche, hasta el día siguiente, este cerámico está sumergido, ¿no?, con el agua a tope para poder utilizarlo al día siguiente. De preferencia que sean 24 horas. ¿Qué es lo que va a permitir? Porque si ustedes han visto el porcentaje de absorción, en el caso de pisos hablábamos de 6 a 10%, o sea, demora en absorber. Por eso es la cantidad de horas que se está tratando de remojar este material. Entonces a veces eso a los maestros no les gusta, pues, ¿no? Quieren ya hacer el trabajo, no tenemos dónde remojar, solamente hay un cilindro. Ahí en ese cilindro solamente entran 4 o 5 cajas por las dimensiones. Entonces, un poco difícil, ¿no? O sea, estar limitados por esa cuestión. La empresa no nos proporciona. Entonces, en el caso del uso de estos pegamentos, no requiere de este procedimiento que acabo de mencionar. Simplemente una limpieza, se prepara el producto. Este producto, existen los baldes de pintura, ahí se echa toda la bolsa, se le añade la cantidad de agua de acuerdo a la especificación para que tenga la consistencia, y lo que hacen es, tienen taladros, el taladro le colocan en vez de la broca una pieza que tiene como eso que utilizan las mamás o en la cocina para la repostería, esas batidoras, ¿no?, que tienen son dos, ¿no? En el caso de esto se prepara uno y con eso apretan el taladro y empieza a girar y empiezan a mezclar. Hay que dejar reposar de 10 a 15 minutos este material y después volverle a dar otra mezcladita, ¿no? Eso es lo que señala. Por eso, cuando utilicemos cualquier tipo de producto que ya es prefabricado, leamos las especificaciones técnicas del fabricante, sea un aditivo, sea este tipo de pegamentos, para poder tener un correcto uso de este material, ¿no? Esa es mi recomendación. Que nos entreguen las especificaciones técnicas, leámoslas y expliquemos a veces a la gente que es la que va a trabajar en campo, ¿no? Porque a veces ellos ni leen. Aunque lo han hecho tantas veces que ya seguramente se lo han explicado, pero no está de más dar las recomendaciones, vigilar el trabajo que hacemos en campo, encargar al maestro, y el ingeniero tiene que salir a ver, o sea, no es que esté metido adentro, en su cubito, tiene que dar, caminar, ir a ver cómo está colocando, cómo están, medir rendimientos, ¿no? Todo eso es parte. Dependerá del espesor que tenga la pasta que se prepara para determinar el tema del rendimiento, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados? Mire, tenemos que comprar, para hacer este tipo de enchapas, el cerámico. Tenemos que comprar las crucetas. Tenemos que comprar el pegamento. Tenemos que comprar la fragua. Y tenemos que comprar el wipe. ¿Saben lo que es wipe, no? ¿Qué es el wipe? Ingeniero, Sí, ¿puedo comentar sobre el wipe? sí, adelante. El wipe es un trapito, se puede decir que es para limpiar el exceso de juntas, o mejor dicho, de la fragua, cuando se está limpiando al haber ya aplicado la fragua. Esos Perfecto, excesos. muy bien. Son esas hilachas que quedan, ¿no? Que se venden por kilos. Quiero 1 kilo de wipe, me van a traer así ya. O sea, dependiendo del volumen que nosotros vamos a colocar, habrá que comprar 3, 4, 5 kilos. Entonces, eso es lo que van a utilizar. No el wipe blanco, porque no es necesario. El
wipe blanco cuesta mucho más caro, pero el wipe de color, que es mucho más barato, sirve para esta limpieza, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, veamos un poco las Ingeniero, disculpe, causas. disculpe, Sí, le interrumpa, adelante. un comentario de que el wipe blanco era un tanto más caro. ¿Y a qué se debe su valor? ¿Por qué es un poco más caro? Es porque es seleccionado, pues, o sea, para hacer el wipe son retazos de un solo material, ¿no? Y que yo debería utilizar para algún tipo de limpieza donde no quiero que me ensucie, porque el wipe de color puede desteñir, ¿no? Entonces, hay una diferencia, ¿no? Por eso es que es un poquito más caro. Por, Gracias, eh, ingeniero. es un color que no ensucia. El wipe de color puede tener hilachas que suelten color con el agua, de colores. Entonces, es un poco más barato. Pero para una limpieza de esta naturaleza, de repente no hay necesidad. A menos que vayamos a aplicar pues, un cerámico blanco y que la fragua sea blanca. Entonces, en ese caso, sí deberé pedir un wipe de color blanco. Porque si traigo el otro, que es más corriente, probablemente la fragua me la colore y voy a tener observación. Entonces, ¿para qué me corro riesgo? Cerámico blanco, fragua blanca, wipe blanco, ¿no? ¿Okay? Acá había un dato importante, el rendimiento de este pegamento es de 6 a 7 metros cuadrados por bolsa, ¿no? Entonces, dependerá un poquito del espesor, como digo, de lo que se va a colocar ahora. Estas rasquetas, que son con lo que nosotros arañamos en la pasta, y lo que hacen es distribuirla de manera uniforme, es importante, ¿no? El colocar este cerámico con badilejo y que el otro lo extienda como si fuera un pan con mantequilla no vale la pena. El procedimiento es utilizar esto. Entonces, estos surquitos o surcos que se forman, al momento de que yo coloque el cerámico, lo que van a hacer es distribuirlo de manera uniforme y que cubra todo el área, toda la superficie. Con eso, estamos garantizando una buena colocación. Cuando no hay una buena colocación, esto se desprende. Al menor movimiento se sopla, empieza a sonar como cajón. Entonces, está mal colocado. Repárate uno de estos. Hay que picar, hay que hacer un trabajo, una cirugía hay que hacer ahí. Eso resulta caro. Cuando empiezas a picar, se te rompe el otro, se te rompe el otro. Entonces, de preferencia, hacer un buen proceso constructivo para evitar este tipo de fallas, ¿no? Que las estamos detallando acá. Una preparación inadecuada de la mezcla, es que no tiene el temple, no tiene, hemos echado mucha agua, tenemos que rinda, ¿no? Aumentale agua, maestro. Aumentale agua, estamos malogrando el pegamento. Tienen que tener, de acuerdo a la especificación técnica, no haber limpiado previamente las superficies, tanto la de contacto como la de el propio cerámico, ¿no? Entonces, el remojarlo un poco, el meterlo, le quita toda partícula de esa superficie y creo que va bien, ¿no? Entonces, ese humedecimiento o con un trapo va a retirar toda partícula. Que no tenga pues grasa, a veces está el material, le ha caído grasa y así lo quieren colocar. Una vez hemos estado, bueno, les iba a contar una historia, pero creo que no me va a alcanzar el tiempo. No utilizar una espátula dentada en el proceso de extendido, esto de acá. No asentar bien las piezas. Hay unos martillos de goma. Eso deberían tener, aunque a veces utilizan el maestro, el operario, el puño, ¿no? Y con eso empieza a golpear, pero son golpes ligeros, no son, no le mete un puñetazo para que lo rompen, no. Entonces, esa es una manera, igual que ladrillo, ¿no? Ladrillo a veces no lo asientan con martillo, sino con la presión que sus manos, depende del operario, ¿no? Eh, y colocar los revestimientos cuando el pegamento en polvo
se ha empezado a secar, ¿no? Esa es otra de las características que podrían generar estos fallos o defectos en la colocación. La fragua es otro material cementante y que tiene como propósito sellar todas estas separaciones donde estaban las crucetas, ¿no? Y como dije, hay de diferentes tonalidades y hay que ver la combinación, ¿no? A veces se escoge para una tonalidad gris, ¿no? De repente una fragua negra, porque yo quiero que resalte en las cuadrículas, ¿no? ¿Sí? Ese es el gusto del cliente, ¿no? Por eso, en esto también hay que consultar, ¿no? Esto no puede ser colocado a temperaturas muy bajas. En la puna, en las zonas altas, donde ahorita está la temperatura, hay que ver en qué momento y qué tiempo de fragua y de endurecimiento tiene para que pase la noche de repente, ¿no? Y no se vaya a resquebrajar, porque lo que va a ocurrir con este material es que se empieza a resquebrajar y después se empieza a salir. Y nuevamente hay que fraguar, ¿no? Bueno, acá parte del proceso constructivo. Este proceso constructivo lo definimos como la preparación de la superficie. Tiene que estar totalmente aplomada en el caso de muros, ¿no? Y totalmente horizontal en el caso de los enchapes de otro tipo de superficies como son pisos, ¿no? Pero veamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Y eso también un poco recordando lo que ya habíamos visto en el vaciado de columnas. Les habíamos dicho que las columnas aisladas tienen que verificarse el aplomo, por lo menos en 2 de las caras, ¿no? Y estando las otras 2 caras siendo paralelas, ¿no? Entonces yo tengo la seguridad de que si verifico el aplomo en este lado de la columna y en este lado, las otras 2 también están aplomadas. Pero después del proceso de vaciado, a veces con el movimiento, la vibradora, que se apoyó el operario, puede haber una ligera variación. Entonces es recomendable siempre después de un vaciado que venga el carpintero, que vuelva a colgar los plomos o la plomada y verifiquemos si está en su punto. Si no, oye, ajustala. Entonces lo que va a tener que hacer es algunos de estos vientos o puntales, darles un ajuste para que esto quede de manera correcta. Eso nos va a evitar una serie de trabajos posteriormente, si es que resulta que la columna ha quedado así, o el muro. Lo propio va a pasar en un muro de albañilería. El maestro trabaja a un lado. Generalmente en la cara donde está trabajando tiene la plomada. Entonces tiene que estar cada cierta cantidad de hiladas verificando esta verticalidad con esta herramienta que es la que le da la verticalidad. La otra cara, por la variación dimensional, no va a quedar tan perfecta como esta de acá. Acá utilice el cordel para ver lo de las puntas horizontales y que todas tengan la misma dimensión. Y ese cordel está también partiendo de una regla que está colocada de manera vertical. Entonces, ese proceso tratemos siempre de que se dé lo mejor posible, lo más perfecto que se pueda, de tal manera que cuando vengamos ya a hacer el tema de revestimientos, sea tarrajeado o sea con este tipo de enchapes, el trabajo que tengan los albañiles sea pues el mínimo, ¿no? Entonces, este es el tema de la colocación. En el caso de este muro, que es la otra cara, vamos a ver que va a quedar diferente por la variación de dimensiones. Hay que verificar, hay que hacer una superficie mucho más plana. Debemos, después de que tenemos la superficie preparada, en el caso de tarrajeos, hablemos de tarrajeo primario, este es un tarrajeo primario, tocamos y colocamos el cordel y ponemos puntos de nivelación. Y a partir de esos puntos de nivelación, que generalmente se trabaja sobre 1 metro del nivel de piso 00, ¿no? De tal manera que nosotros
a partir de ahí podamos ver hacia arriba qué cantidad de cerámicos viene y hacia abajo qué cantidad de cerámicos vamos a tener, dependiendo de la altura que nos den las especificaciones en el plano, ¿no? Entonces tenemos una línea de referencia que por lo general está donde arranca. El cerámico tiene que colocarse hacia la parte de abajo, lo que es el cartaboneo. Cartaboneo es cuando yo corto una pieza, no es pieza entera, tiene una dimensión, hay que hacerle un corte, eso es cartabón, ya les hemos dicho, es el término que se utiliza. Por lo tanto, a partir de ahí veamos qué cantidad de piezas o hasta qué altura. Si acá dice el servicio higiénico es 1,60, bueno, empezamos, ¿no?, tratando de distribuir y decimos, bueno, este último cerámico va a tener que quedar de 20 centímetros, ¿no? Todos son cerámicos de 30 por 30, pero este va a tener que tener 20, para ver todas las piezas enteras, y el cartabón en la parte del piso, que es lo que se observa menos, ¿no? O sea, la parte más visible es lo que yo veo hacia adelante. Nadie empieza a ver hacia el piso. Todo el mundo cuando entra ve a la altura de su vista, ¿no? Bueno, acá hay para un muro de pared, ¿no?, cuál es la altura del enchape, lo tenemos definido. El resto de repente es tarrajeado, no necesita que vaya hasta el techo, por eso definimos eso, y tenemos nuestra regla de inicio, ¿no?, donde al final vamos a colocar el cartabón. Primero vamos a enchapar todo lo que está acá, y para la parte final podemos dejar el cartabón, o probablemente de repente esto va a ser contrazócalo, ¿no?, que podría ser otra de las condiciones del plano de nuestro proyecto. En el caso de pisos ya lo habíamos visto, hay que trazar, hay que ver el tema de puntas, donde son las puntas, sobre todo en el primer nivel, donde va el falso piso. En los niveles superiores también hay que hacer en los contrapisos esa separación cuando es bastante amplio o grande la superficie al tomar. Entonces definamos el trazo en razón de estas divisiones que ya hemos previamente conversado, ¿no?, dónde vamos a colocarlas. El cortador de cerámico, que es una herramienta también muy utilizada, ¿no?, para poder determinar estos cartabones. Se utiliza este tipo de herramienta de corte, que no es otra cosa que un puntero acá que utiliza un diamante, que es lo que va a cortar la cara vitrificada, y que después con un ligero golpe el maestro va a poder desarrollar el corte, ¿no? Debemos medir. Los cartabones son los que se coloca al final, porque presentando uno va haciendo los cortes. Hay ambientes donde no son ortogonales, es decir, las esquinas a veces han resultado un poco menos de 90 grados o más de 90 grados, y eso me va a hacer de que los cortes sean distintos. Por eso digo, tenemos que ir presentando, y muchas veces este trabajo es tedioso, pero se va haciendo pieza por pieza hasta completar todo el enchape, ¿no? Se suele utilizar también este tipo de amoladoras para darle quizás algún tipo de curvatura o sección diferente que este material no puede utilizar, ¿no?, o no puede realizar, ¿no? Bueno, la pegada del cerámico porcelanato, que es mediante el método convencional y mediante el método de pegamento que se utiliza con lo que ya habíamos mostrado en una diapositiva anterior, ¿no? Como dijimos, acá se utilizan morteros de mezcla cemento-arena. Es importante el remojado por 12 horas del cerámico. Acá hay un proceso de instalación, una secuencia de fotografías que muestran primero la ubicación del nivel en el emplantillado, ¿no? Corremos el nivel,
Esta es la línea base, y sobre esta línea base empezamos a colocar los cerámicos hacia arriba, ¿no? Entonces, el cerámico uno encima del otro, empleando las crucetas, como están viendo acá, y con este nivel de mano para poder aprovechar el buen acabado. Lo propio en el caso de pisos, ustedes pueden ver el trazo inicial, el emplantillado, tal como mostramos el esquema, y a partir de ahí empezamos a desarrollar el resto del piso, ¿no? Algunas veces empieza del medio, ¿no?, del trazo, un par de ejes, y empezamos hacia los costados, ¿no?, para poder terminar. Después viene la fragua, como están viendo, que es el rellenado de todas estas separaciones o juntas entre cerámico, que se aplica mediante una espátula, ¿no?, que tiene cierta flexibilidad para que pueda penetrar. Hay que hacer una limpieza previa a todas estas juntas con un elemento que podría ser un clavo de menor dimensión, porque a veces queda rebaba, ¿no? Entonces lo que queremos es que la fragua profundice y que no se salga. Entonces se recomienda hacer este tipo de limpieza en estas zonas. A lo que salga, ¿no? O sea, no necesitamos tampoco sacar y, o sea, de manera superficial. Pensando en que debe penetrar esta fragua por lo menos unos 3 milímetros, ¿no? Para el cálculo de la fragua también hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque no es algo que se pueda definir por metro cuadrado, dependerá del espesor, dependerá de la profundidad que tenga. Entonces no podríamos hablar de un parámetro de rendimiento, ¿no? También ahí, como ustedes ven, hay desperdicio, ¿no? Fíjense. Entonces, son los factores que se tienen que tomar en consideración para la aplicación de la fragua. En el caso de los cerámicos, para poderlos rebajar, porque vamos a tener encuentros, estos encuentros se dan en las esquinas sobre todo, ¿no? Entonces tenemos esta esquina, y en esta esquina, pues, acá tengo un cerámico, y el otro cerámico tendría que presentarlo así, ¿no? Lo cual no es, pues, a la vista algo bonito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace?, ¿no? Se sesga y se hace este rebaje en esta esquinita, botamos todo esto, y lo propio en el otro lado. Entonces, para eso tenemos este tipo de máquinas que nos permiten hacer un corte de 45 grados en estos lados. De manera que cuando nosotros tengamos el encuentro en la esquina, tengamos pues este tipo de presentación, y acá vamos a hacer esto. Cuando no hay esta máquina, utilizan la moladora o el disco de corte, y con eso rebajan, ¿no? Que es un disco especial, ¿no? Que parece un lija. Entonces le desgastamos esta esquina así, y el acabado termina de esta manera. Es mucho más presente, ¿no? Cuando no queremos hacer eso, bueno, ya al toque los de la industria dijeron, bueno, mira, para solucionar ese problema y no estés haciendo esos desgastes en las esquinas, te presento este Rodoplas. Colócalo y con eso olvídate de estar y el acabado. Fíjense, ¿no? Ustedes vean ahí, tenemos un acabado donde no se va a ver esta cara, que es lo que yo decía, ¿no? Fíjense. Entonces vamos con esto a darle un mejor acabado, con estos terminales de plástico, y hay en diferentes colores y variedades, ¿no? Y esto lógicamente, fíjense, queda, queda adherido, ¿no? Esta es la parte que entra dentro del cerámico y después muerde, ¿no? Entonces no se va a salir esto, va a quedar. Pero esto en piso no es recomendable porque el material resulta muy frágil, se rompe fácilmente, ¿no?
y por ahí puede empezar todo el deterioro del cerámico. Creo que esta de acá no la vimos, ¿no? Esta de acá, perforada para el tema de los sumideros. Sabemos que donde se coloca piso cerámico, siempre hay sumideros para que el agua se recoja en estas zonas, ¿no? Entonces, eso también es lo que hay que tener claro, que por proceso se puede hacer presentando la pieza donde está ubicado y después, mediante este disco de corte, hacer exactamente el diámetro del registro que vamos a colocar en esta zona. En otras ocasiones se traza, como está haciendo acá el maestro, presentando el cerámico y se deja, se coloca y se marca donde después hay que con un martillo y de manera muy fina, cuando ya está con pegamento, eso no se va a romper, se tiene que picar, ¿no? Y después colocar la tapa y un anillo que es lo que va a cubrir. Pero lo mejor, lógicamente, es tener este tipo de herramienta que los que colocan saben utilizar. Paso muy rápidamente lo que es juntas de dilatación. Veamos algunos beneficios, ¿no? Algunos enchapes, dice, aportan con algunos beneficios secundarios como un revestimiento de mejor protección y utilidad, correcto. No tienen ningún beneficio económico ya que son costosos y se emplean principalmente para dar mejor acabado a la edificación. Eso lo define el cliente, ya que no solo aportan con colores, sino también con diseños, texturas, ¿no? Ese es otro de lo que no habíamos hablado en el tema de pisos, ¿no? La textura es importante para evitar que la gente se resbale. Entonces, se ha visto de que en algunas ocasiones la elección del cerámico ha sido liso. Entonces, esos pisos lisos, pues, cuando uno tiene cierto tipo de calzado, genera de que uno se resbale, ¿no? Y si hay agua, peor aún, se convierten en pistas de patinaje. Entonces, para eso, de preferencia, utilizar un cerámico, en el caso de pisos, texturado. Lo cual no se recomienda en el caso de paredes, ¿no? ¿Por qué? Porque las paredes acumulan a veces suciedad. Entonces, para un muro, una pared que sea totalmente plana es recomendable. En el caso de piedras naturales o artificiales, vamos a pasar un poquito, ya la hora nos está ganando, ¿no? Lógicamente que este tipo de material es, eh, es muy bonito, requiere menor mantenimiento. Ya muchos de estos acabados en piedra, enchapada, ya se preparan en cerámicos. La industria ha visto que esto tiene demanda y inmediatamente acá tienes el reemplazo, ¿no? Pero lógicamente, pues, las personas que valoran y quieren tener cierto estatus y bueno, que dicen, no, lo mío hazmelo con piedra, natural, ¿no? Yo voy a pagar. Que resulta un poco más caro que el cerámico, definitivamente, ¿no? En el caso de azulejos, ¿no? Es la combinación de colores, ¿no? Esto no es azulejo, esto es un acabado de revestimiento. Lo único en azulejo que vemos es estas franjas decorativas que también se están empleando acá. Este sí es un muro en cerámico, igual que el piso, pero hay una combinación, ¿no? Al parecer, de colores. Y eso es un poco lo que se usa. El tema de madera, igual, el enchape, a través de estos machimbrados, o utilizando de repente algún tipo de planchas decorativas de madera, que hemos dicho que se les denominan como carapacho, y que las venden en el mercado, se adhieren con pegamento a los muros. Generalmente se utiliza el terocal, emplea terocal para esta adhesión. Terocal es un pegamento potente. Alguna vez hemos utilizado terocal en el Colegio de Ingenieros para resanar cuando se hizo el auditorio número 1, que es el que está, el primer auditorio, ¿no? Y habíamos hecho cortes en un muro enchapado en sillar para
poder nosotros colocar las nuevas columnas que soportaran el techo. Y bueno, después había que restituir esa parte de la columna y con el mismo tipo de enchape. Conseguimos el enchape, pero estábamos en la disyunción de que si aplicábamos nosotros un mortero para poder pegar. De uno de los operarios que trabajaba dijo, ingeniero, yo pegaba esto con Terocal y bien, no se preocupe. Y a ver, hagamos la prueba, compramos Terocal, aplicamos sobre la superficie limpia, el Terocal, la capa, dejamos que ore en la otra superficie y ¡pum! Lo pegamos. Me acuerdo el nombre, hasta el nombre del operario, Tenorio era. Y quedó bien. Y después de 2 o 3 años iba a ver, ahí está. Entonces fíjense la potencia que tiene ese, cuando es bien utilizado y cumpliendo con las especificaciones. Porque hay que aplicar el Terocal, hay que darle un tiempo y de recién. Y ahí no te puedes equivocar, tienes que tener un pulso, porque eso ya no lo sacas. Y este tipo de enchape en madera se utiliza el Terocal también, ¿no? O de repente algún otro tipo de pegamento, ¿no? Terocal es la marca. En el caso de enchapes plastificados, que son impermeables, ¿no? Entonces, acá hay una característica general de los beneficios, ¿no? Los enchapes de piedra son de excepcional duración y resistencia por el tipo de material. Los enchapes de azulejos, cerámicos y plásticos son impermeables, evitando la filtración de agua en los elementos que recubren, ¿no? En un sauna, en un baño, en una cocina, en algunos hospitales, es importante por el tema de higiene, ¿no? Son de fácil limpieza. Los enchapes de madera tienen características de poca conductividad térmica, lo cual permite una mayor retención del calor. Y es donde queramos nosotros conservar o preservar el calor, chapado en muros de madera, piso de madera, mejor clima, ¿no? Unas ventajas: es económico, de gran resistencia, en el caso de la piedra, aislante del sonido, tiene variedad de formas y tamaños. Acá lo más utilizado en Arequipa creo que es la piedra laja, ¿no? A prueba de fuego, insectos, roedores, no se van a comer la piedra, ¿no? Las termitas, la piedra no, y no le requieren mayor mantenimiento, ¿no? Las desventajas: que la humedad se hace presente, la piedra absorbe humedad, ¿no? El proceso constructivo es lento porque hay que ir pieza por pieza, difícil de reparar, costoso, es mucho más caro, ¿no? Y necesita una mano de obra experta calificada. En el caso de los cerámicos, creo que las ventajas: por ser un producto vitrificado, confiere cualidades impermeables, ¿no? Y por decir, en el caso de una cocina, un frigider que se desconectó y descongeló, ¿no? Bueno, va a salir el agua, o un lavaplatos, entonces no estuvo bien conectado, esto podría en un piso de madera pues levantar, ¿no? Pero en el caso del cerámico no, porque ahí queda, ¿no? La humedad hasta que vengamos, la secamos. Y en la estética deja un acabado y una textura con diferentes modelos, diseños y todo lo que hay. Las desventajas: para su empleo se necesita una mano de obra especializada, ¿no? En grandes edificaciones, al producirse asentamientos, puede provocar desadherencia, es decir, que se salga, ¿no? Porque el mortero no ha sido bien colocado, ¿no? Es un material duro y frío. Algunos expertos dicen que al caminar en pisos cerámicos con pies escasos puede causar tensión excesiva en las articulaciones. Bueno, en las oficinas, a veces cuando se pone este tipo de piso, vemos que las personas que trabajan por horas muy prolongadas traen su alfombrita, ¿no? Para poner los pies encima. ¿Por qué? Porque el frío se transmite a través del material que está abajo, ¿no? Entonces, eso es quizás una desventaja, ¿no?
En el caso de los pisos de madera, enchapados, ¿no? Aislante térmico, ajuste térmico, ¿no? El problema de esto que la madera sí es resistente, ¿no? El problema a veces va por los laminados, que son un poquito más blandos, no tienen mucha resistencia y pueden rayarse. Desventajas, en presencia de humedad, se salgan, se hinchen, se levanten, y eso es algo de lo que ya suele ocurrir a veces. Es combustible, se puede arder fácilmente, ¿no? Algunos elementos complementarios para el tema de los enchapes, el contrazócalo, que puede ser colocado en la parte de abajo, el encuentro entre muro, ¿no? Y lo que vendría a ser el piso propiamente, cuya finalidad y propósito es evitar que este muro se ensucie, porque la limpieza de este tipo de piso cerámico muchas veces es mediante algún tipo de trapo, el trapo no está tan limpio, el muro es blanco, entonces si nosotros colocamos el contrazócalo, evitamos que esta pintura se vaya a ensuciar. Y lo propio ocurre en los pisos de madera, ¿no? Que aplicamos ceras y después la cera vamos a tener que aplicarla sobre este punto y el contrazócalo me ayuda a evitar la limpieza, ¿no? En el caso de hospitales, estos son medios redondeados para evitar la acumulación de bacterias, favorecer al tipo de limpieza. Entonces, este es otro tipo de contrazócalo y de encuentro entre muro y piso. Cuando vayan a un hospital, fíjense qué tipo de contrazócalo se aplica, ¿no? Vayan al hospital, al Policlínico de Yanaguara, al hospital de Lindar, van a ver que todos los ambientes tienen este tipo de cabo. Eso está en la norma de arquitectura, ¿no? En cambio, las solías, que son un acabado en dos tipos de pisos diferentes. Acá observamos la madera y el cerámico, ¿no? Donde tienen esta combinación que se presta por la disposición que tiene el tipo de cerámico, ¿no? Entonces, se encuentra entre dos pisos de materiales diferentes o que siendo del mismo material fueran de colores distintos o diferentes dibujos, ¿no? A eso se le denomina solía, ¿no? Y finalmente el umbral, que creo que es algo que resguarda el tema del piso en las terminaciones que tengamos, ¿no? Es decir, al acceso de un ambiente y otro, que este puede ser el pasadizo, que puede ser el ambiente de la habitación, y esta colocación de este umbral es una protección que le estamos dando para poder preservar, evitar que la suciedad entre y le puede dar. También se utiliza entre pisos de diferente, ¿no? Conformación, madera y alfombra, pues nos garantiza un correcto, ¿no? Algunos costos son pasados, pero lo importante probablemente es resaltar el valor que tienen estos pisos, desde el más barato, que es un vinílico, ¿no? Por metro cuadrado 8 soles. Bueno, estos son precios anteriores. Ojo, hago esa salvedad porque no vaya a pensar que hoy mismo cuesta este precio, ¿no? El laminado 41, fíjense, un parquete de lo más barato, que es 25 soles, hasta 70 nuevos soles, que vendría a ser quizás el piso de mejor calidad en cuanto a parquetes, ¿no? El machiembrado, que son pisos preparados, donde hay que tener el entablillado, prepararle. En Puno, por si hemos colocado bastante machiembrado, pero de una madera hecha, es el tornillo, ¿no? Pero había que tener bastante cuidado en que esta madera no tenga ojos, hay que seleccionarla, hay que
prepararla para poderla recién empezar a colocar, ¿no? Y el cerámico, que ya, como ven, hay diferentes variedades. Algunas conclusiones de nuestra presentación, nos hemos pasado unos minutos, pero creo que vale la pena terminar. Los revestimientos en las estructuras, ya sea para darle un mejor acabado, así como protección y durabilidad, ¿no? Entonces, creo que partimos de ahí, de ver el tema de la durabilidad. Los procesos constructivos varían dependiendo del material del enchape, ¿no? Madera es diferente a piedra, es diferente a cerámico, es diferente a un enchapado en plástico o en metal. Entonces, así como las precauciones y medidas de prevención que deben tomarse para cada uno de estos tipos de enchape. Otra conclusión, de repente, sobre las dimensiones y las calidades y usos para cada uno de estos tipos de enchapes, ¿no? Hay diferentes variaciones en el tema de dimensionamiento, calidad, etc. O sea, el mercado ofrece eso. Eso creo que es una ventaja. Y finalmente, que las decisiones deben ser coordinadas y comunicadas por el cliente, que es el mandante y quien va a hacer uso de esta edificación, ¿no? Y en todo caso, si no estuviese el cliente, sea la supervisión la que nos autorice la colocación. Y nunca pensemos que si no está especificado el proyecto, yo tomo la decisión, porque no vaya a ser que me lo hagan cambiar todo. ¿Quién te dijo a ti que por qué no me preguntaste? ¿No? Y eso pasa. Muy bien, chicos, creo que con esto hemos terminado esta parte del curso. Si hubiera alguna pregunta, por favor. ¿Preguntas? No questions. Ok, nos vemos.